Buenos días, amigos televidentes. Ya estamos en nuestro segmento de Hablemos de niños y adolescentes. Hoy vamos a estar hablando sobre el síndrome de Asperger. ¿Qué es este síndrome? ¿Cuáles son las consecuencias si no es tratado con buen tiempo? ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias si llegamos a la adultez sin tratamiento? Para informarnos un poco más sobre este síndrome, me encuentro con Irene Rodríguez. Ella es especialista en trastornos de aprendizaje. ¿Cómo te encontrás hoy, Irene? Bien, gracias. Buenos días. Gusto en saludarte. Igualmente, siempre un gusto tenerte aquí en Primera Hora. Primero quiero que me comentes cuál es la definición exacta del síndrome de Asperger. Bueno, el síndrome de Asperger es un trastorno neurobiológico que entra dentro del trastorno del espectro autista. En realidad, el término Asperger ya está obsoleto, ya no existe, pero cabe aclarar al público qué era lo que se definía de Asperger y ahora en qué grupo pertenece. En el Asperger hay una diferencia, no hay un compromiso de lenguaje en casi todos, pero sí hay un compromiso en la comunicación. Es un poco diferente. Y eso a la hora de hacer el diagnóstico se definía en un test o en un examen que se hacía para trastornos emocionales que se llama DSM-4, pero ya ese no existe. Con la renovación del DSM-4 que se convirtió en DSM-5, ahora ya no existe el trastorno Asperger, sino que entra como de alto funcionamiento o nivel 1, dependiendo de la clasificación que le dé el especialista. La comunicación es un poco diferente. No sé si querés que defina algunas características, ¿verdad? Sí, claro, la verdad es que nos interesaría saber bastante cómo se detecta el Asperger, o sea, cuáles son las características que se le ve a un niño o una persona de cualquier edad, que vos decís, él cae bajo este espectro de alto funcionamiento de autismo, y a qué edad se puede detectar. Ok, a muchos niños se les puede ver desde los reflejos desde bebé, que el pediatra es muy importante que los esté viendo y los esté detectando. Después, donde es más notable o notorio es ya a la hora de que empieza la maduración del lenguaje o cuando ya los niños hablan un poco más, que es como a la edad de los 2, 3 años. Sin embargo, antes de eso presentan diferentes características como que no vuelven a ver, no tienen contacto visual, tal vez hay lenguaje posiblemente, porque por eso cabe dentro de lo que era Asperger antes y ahora el autismo 1 o 3, dependiendo de la clasificación, o de alto funcionamiento, pero la comunicación es diferente. Por ejemplo, pueden hablar en forma robótica, pueden hablar solo de ellos mismos o de los temas que solo a ellos les interesa, o pueden, también tienen aspectos, un poquito de torpeza en la parte motora, también son inflexibles, pero digamos, y la parte social, ¿verdad? Que eso tiene que ver con todos los niños de autismo que les afecta. Ahora, ¿por qué el cambio de nombre? El cambio de nombre fue cuando cambiaron del DSM-4 al DSM-5 y ellos decidieron que los que organizan esto, que en realidad varios trastornos tenían características similares, solamente que las mezclas y el diagnóstico y la severidad era diferente. La diferencia, una gran diferencia entre el Asperger y el autismo, como se clasificaba antes, es que en el autismo, en algunos casos, hay un compromiso en la parte intelectual, y en el Asperger no, más bien generalmente los que están en el trastorno o los que se clasifican en alto funcionamiento o Asperger, la parte intelectual es o normal o elevada. Normalmente, generalmente es más elevada de los demás. Ahora, ¿este síndrome es genético o son otros factores que vienen pues, en lo que es este síndrome? Bueno, se han hecho estudios en donde se ha visto que sí hay un factor genético en algunos de los casos, pero no en todos. Pero también a la hora de estudiar el cerebro, se ha visto que hay un compromiso en alguna parte de su cerebro. Entonces, puede ser que por algún medicamento, o puede ser que porque nacieron así, o porque, o sea,
El por qué no se sabe. Pero bueno, pero volviendo al Asperger, ellos también, por ejemplo, no está comprometida la parte intelectual. Son, como repito, son muy inteligentes, está muy desarrollado y conforme pasa el tiempo lo van desarrollando más, sobre todo las áreas que más les gusta. Entonces, usted puede ver un muchachito de 10 años en donde le puede conversar. Si le gusta la historia, se sabe de memoria, con puntos y comas, todo lo que se leen, los libros se ven en el internet y saben de memoria todo y siguen estudiando y les gusta y les gusta. Y eso puede ser un poquito como obsesivo porque solo se concentran en lo que les gusta y lo que no es donde ahí presentan alguna dificultad. Pero entonces, resumiendo, por ejemplo, la parte social está un poco comprometida. La forma en que ellos se relacionan, el Asperger tiene un poquito más de relación, o sea, en realidad esa parte no está tan comprometida, pero sí está. Ahora, vos me mencionás que bastantes de las características son bien diferentes, por eso todos lo hacen bajo un mismo espectro. Me imagino que el tratamiento que se le da a los niños con síndrome de Asperger o con autismo de alto funcionamiento debe ser más o menos igual. ¿Cómo es el tratamiento? Ok, perfecto. No sé si te acordás que la vez pasada estuvimos conversando que como no es una enfermedad, no se dice tratamiento, sino que se dice intervención. Entonces, lo que se hace con ellos es que se hace diferente intervención. ¿Qué es lo que pasa? Que dependiendo de lo que está comprometido en el niño, por ejemplo, si son las habilidades sociales, entonces a temprana edad o apenas se sepa que hay algo diferente o que el niño está necesitando algo, se le da una intervención. ¿Qué quiere decir eso? Que con un profesional se le trabaja la parte de habilidades sociales. También en la parte de comunicación, que aunque tengan su lenguaje, la forma en que ellos se comunican es un poco diferente, porque a veces, como digo yo, no tienen filtro. ¿Qué significa eso? Que no tienen filtro, que si lo ven a uno, ay, qué fea que estás, o te veo muy gorda. Ellos no ven no leen la parte social que dicen, ok, si le digo esto, puedo ofender a esta persona. Entonces ellos se les trabaja esa parte, si es la parte de comportamiento, eh, de seguir instrucciones, de cómo comportarme, porque como volvemos a lo mismo, es la parte social, habilidades sociales, cómo me comporto en público, cómo me comporto en un lugar X, cómo me comporto en la escuela, cómo me comporto en una casa o en la calle. Claro, yo creo que el aspecto social es bastante importante, un tema bien general, me encantaría seguirlo hablando, así que yo creo que para el próximo martes definitivamente vamos a seguir hablando sobre el síndrome de Asperger y cómo se trata, pues cómo interactúan con otros niños, con otras personas y también cómo sería el tipo de educación que van a necesitar los niños con síndrome de Asperger. Gracias por acompañarnos en nuestro segmento de niños y adolescentes, gracias por acompañarnos también, Irene. No se pierdan el próximo martes, vamos a seguir hablando sobre este síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento. Con esto seguimos con mucho más de Primera Hora.